Quien tiene un porqué lo bastante fuerte puede soportar prácticamente casi cualquier cómo. La primera vez que escuché esa frase me rebotó tanto en la cabeza. Fue como cuando se te enciende una bombilla y literalmente ves la luz. Y ahí es donde me di cuenta de la importancia de gestionar a qué tenemos asociado con dolor y a qué tenemos asociado con placer en nuestra vida, en todos los ámbitos. Podemos empezar desde el ámbito de la alimentación, desde el ámbito de los hábitos saludables, del estilo de vida, del deporte, y ahí mismo pararte y pensar realmente a qué asocio cada alimento. Y podemos poner un ejemplo súper común, como puede ser el pensar en un alimento, por ejemplo, la bollería industrial. Probablemente si te estás iniciando en este mundo, ya sea en el mundo de cambiar tu hábito, ya sea en el mundo de empezar a leer más sobre crecimiento personal, todavía tendrás la comida ultraprocesada o en este caso, por ejemplo, el chocolate asociado al placer. Y oye, está fantástico, no pasa absolutamente nada. El chocolate está asociado al placer, aparte de porque es un alimento palatable y es algo que nos da esa serotonina, que es el neurotransmisor de la felicidad. También es porque tenemos asociado ese alimento a ciertas creencias, a ciertos patrones, a ciertos hábitos que hemos ido haciendo en nuestra vida. En cambio, ahora te digo que un alimento como la espinaca, que no es un alimento que digamos muy famoso entre los niños, ¿qué te parecería si te digo que ese alimento lo tuviese asociado al placer? O el chocolate al dolor, diría, no tiene ningún sentido, por todas esas creencias que tiene asociadas. Al igual podemos hablar con el deporte, cuando tiene una creencia tan arraigado, cuando tienes un hábito tan arraigado y ese hábito se convierte en tu día a día, es muy complicado romper ese hábito y los primeros días que te pongas a ello, muchas veces incluso vas a sentir que estás fracasando, que pasa contra corriente, estás sintiendo un dolor súper profundo. Porque al igual que cuando alguien se inicia en el deporte y nunca antes había puesto movimiento en su vida, nunca antes se había movido, no podemos hacer que esa persona de la noche a la mañana pase de estar cada día siendo sedentario o sedentaria a de repente ir al gimnasio 5 días a la semana y comer espinaca y asociar la espinaca al dolor. No es algo consentido, pero la frase de cuando tenemos un porqué lo suficientemente grande es capaz de hacer que ocurra casi cualquier cómo, va enfocado también a esto, va enfocado a cuáles son las creencias que realmente tenemos asociadas al dolor y cuáles al placer. Porque es algo que podemos modular en base a cuáles queremos que sean nuestros objetivos. El ser humano, por lo general, tiende al placer, siempre. Tiende a todas esas situaciones que le generan esa dopamina rápida, porque aquí tenemos dos tipos de dopamina, y esto daría para otro vídeo, pero la idea es que entendamos que existiría la dopamina rápida y la dopamina lenta. La dopamina rápida es aquella que nos da ese chute justo en el momento, ¿no? Y el ejemplo más común que vemos hoy en día son las redes sociales. Entramos en Instagram o entramos en TikTok, nos ponemos a ver vídeos y no paramos, esperando o intentando conseguir algo o intentando evadirnos de nuestra realidad. Y esa sería la dopamina rápida. En cambio, la dopamina lenta es aquella que previamente nos está costando un trabajo, es la que no es tan sencilla. Y esa dopamina puede venir desde el ponernos en una libreta aquellas tareas importantes que tenemos en el día e ir tachando cada vez que hacemos una tarea. Eso ya nos va a generar dopamina. Pero es una dopamina lenta, porque previamente nos ha costado un trabajo y previamente la hemos trabajado. En cambio, la sociedad de hoy día está tendiendo a la dopamina rápida.
Y lo que ocurre con eso es que cuando estamos en una situación en la que queremos cambiar cualquier hábito, es importante revisar en nuestras creencias a qué hábitos y a qué conductas y a qué alimentos y a qué situaciones de nuestra vida asociamos al dolor y cuáles al placer. Porque cuando tenemos un porqué lo suficientemente grande, cuando tenemos una razón lo suficientemente gigante para movernos cada día, para hacernos levantar de la cama con ilusión, con ganas, con una motivación, y no una motivación sino de verdad una disciplina, porque sabemos que queremos conseguir eso que nos hemos propuesto y tenemos una gasolina tan fuerte y que es imposible de obviar, que vamos a hacer todo lo posible por llegar a ello, pasando por cualquier cómo, por todo el dolor que sea necesario, acumular ese dolor para terminar consiguiendo eso que quisimos, que venía de ese porqué que nos propusimos. Entonces, si ponemos un ejemplo en concreto, si por ejemplo estás tratando de arrancar con un negocio, con un proyecto personal que te hace muchísima ilusión, pero hasta ahora a lo mejor nunca te habías atrevido a arrancarlo, te vas a encontrar en una situación en la que vas a tener que empezar a acumular mucho dolor, pero poco a poco, cuando más acumulas ese dolor y cuando más tienes en la cabeza, tienes presente cuál quieres que sea ese porqué, cuál es esa razón por la que te levantas por la mañana con ganas de sacar adelante ese proyecto, llega un momento en que vas a hacer cualquier cosa por llegar a ese porqué. Vas a hacer cualquier cosa por conseguir eso, porque tienes una gasolina, una razón lo suficientemente grande que te da igual cómo conseguirlo, simplemente te levantas y lo haces. Y esa es la forma en la que cuando acumulamos tanto dolor o cuando comemos tantas espinacas que terminan gustándonos, o cuando entendemos que somos capaces de modular a qué cosas le asociamos la palabra dolor y a qué cosas le asociamos la palabra placer, somos conscientes también de que esto podemos aplicarlo a cualquier área de nuestra vida, o podemos aplicarlo también a cuando estamos tratando de cambiar un hábito y a lo mejor sentimos que no podemos hacerlo solo o que no paramos de recaer. Quizá es momento de revisar cuál es ese porqué que hace que te levantes por la mañana. Igual ni siquiera te has planteado cuál es ese porqué que quieres que sea el que, más que tu alarma, sea el que naturalmente te haga hacer cada cosa, aunque al principio parezca tediosa. Porque tenemos esa razón lo suficientemente grande. Y ahí es donde tenemos que ponerle el foco. Para entender también eso, hay una cosa que podemos hacer y que realmente puede ayudar en la solución para que si estás en ese proceso en el que quieres cambiar esa creencia, quieres cambiar aquello que asocia a dolor y aquello que asocia a placer, y eso es precisamente el preguntarte qué cambiaría en ti o qué beneficiaría si pasase eso en ti, y no solamente en ti sino en las personas de tu alrededor. Es decir, cómo beneficiaría el hecho de que tú hicieses ese cambio de creencia o hicieses ese cambio de hábito, y luego en parte contraria, ¿qué pasaría si no lo hicieses? ¿Qué pasaría si no te atreviese a realmente empezar a priorizarte y empezar a tener mejores hábitos? Y no solamente de nuevo en ti, sino cómo podría afectar eso a tu alrededor o a tu futuro alrededor. Y esto no significa para nada que cuando tenemos asociado una creencia tan fuerte a placer o una creencia tan fuerte a dolor vaya de repente a ser un placer para nosotros. Si nunca has hecho ejercicio veces continuadas con una rutina, es muy complicado que de un día para otro de repente queramos y hagamos esos 5 días de entrenamiento, porque ahí vamos a tirar de disciplina, y la disciplina va a ser de nuevo el volver a preguntarnos cuál es ese porqué tan grande que tenemos. Pero podemos preguntarnos, por ejemplo, en este ejemplo del deporte, si somos personas que, por ejemplo,
no hacemos ese deporte porque tenemos flojera o porque nos cuesta o porque preferimos estar en casa simplemente viendo Netflix y terminando la serie hasta el final porque hasta entonces nuestra cabeza no nos deja hacer otra cosa. Vale, ¿cómo sería para ti? Imagínate el estar 14 días seguidos sin moverte del sofá, únicamente viendo series. Es decir, ¿cómo te sentirías? O hablando de comida, ¿cómo sería para ti, por ejemplo, si asociamos el chocolate a puro placer y no hay día que no puedas comer chocolate? ¿Cómo sería para ti que realmente tomaras chocolate en cada comida durante una semana? Es decir, únicamente comieses chocolate durante una semana, nada más, ningún otro alimento, únicamente chocolate. Ahí veríamos que realmente existe la posibilidad de que nos podamos cansar del chocolate o que quizá el sofá se vuelva un poquito más incómodo. ¿Por qué? Porque cuando hacemos algo a lo extremo nos damos cuenta de que en realidad todo en la vida necesita un balance y ahí va a ser mucho más fácil que plantemos esa semillita para empezar a cambiar, para empezar a crear ese nuevo hábito y para darnos cuenta no solamente de crear ese nuevo hábito, sino de que eso que estábamos haciendo probablemente no sea lo más conveniente el 100% del tiempo, sino tenemos que encontrar ese balance y esa va a ser la única manera en la que podamos pasar de sentir ese placer tan profundo y al contrario, el sentir ese dolor tan profundo por algo, a realmente empezar a sentir ese placer y empezar a darnos cuenta de que acumular dolor no es para nada negativo, sino que lo que nos va a proporcionar es cada vez más disciplina con nosotros mismos y cada vez ser conscientes de que ese dolor que estamos acumulando es precisamente para ser felices y estar en paz con nosotros mismos cuando estamos en una situación de inconfort, porque cuando acumulamos inconfort estamos acumulando dolor, no estamos en nuestra zona de confort, no estamos en nuestra zona de placer y ahí es precisamente donde está el crecimiento. Entonces, si estás en este periodo de cambio en cualquier aspecto de tu vida en el que a lo mejor tienes ciertas creencias muy fuertes asociadas y de repente quieres cambiar de la noche a la mañana, decirte que es un proceso lento, es algo que requiere paciencia, que la paciencia se construye con el tiempo. Te vas a poder equivocar muchas veces al principio y recaer y pensar que no sirve para nada todo el esfuerzo que estás haciendo, pero precisamente es cuando cada día te paras a pensar en por qué lo hiciste, en por qué te levantas por la mañana, en por qué elegiste un desayuno más saludable en lugar de uno no tan saludable. Cuando te paras a pensar en cada pequeño gesto, en cada pequeño hábito que hacemos y en cómo va a repercutir eso realmente en tu yo del mañana, ahí cambia totalmente la película y ahí empiezas a ver que la vida no es blanco o negro, sino que es una escala de grises. Y no solamente una escala de grises, sino que la vida no se compone de una única elección. La vida se compone y la persona que seremos mañana y dentro de 10 años y dentro de 20 se compone de cada pequeña acción que tomas cada día. Así que desde aquí te invito a que lo hagas de manera consciente, a que recalibremos qué tenemos asociado a dolor y qué tenemos asociado a placer en cualquier aspecto de nuestra vida, y que si hay algo que sientes que te gustaría cambiar o que ahora mismo no está o no resuena muy bien con la persona que quieres ser, puedes hacerlo. Te va a llevar tiempo, pero estás en el proceso y lo vas a conseguir y lo vas a lograr. Así que desde aquí te mando un abrazo muy fuerte. Te animo a que comentes si crees que hay algo que podría incluso ayudar también a otras personas en cómo dejar de asociar algo con dolor o con placer. Y mucho amor. Vamos a seguir aprendiendo a vivir con calma y con alma.